Voy a comenzar. Solo por diversión, del capítulo 48. Era un edificio completamente normal y corriente, de ladrillo rojo modesto, ni frontones ni dinteles de piedra labrada, pero sólido. Ian lo observó con cierto recelo. Era la sede de la reunión anual de Filadelfia, la reunión más importante de la Sociedad de los Amigos en América. Sí, muy importante. ¿Esto será como el Vaticano?, le preguntó a Rachel. O más bien como el palacio de un arzobispo. Rachel respondió: ¿A ti te parece un palacio? Le había hablado en un tono normal, pero Ian se fijó en que los latidos del corazón le palpitaban, justo detrás de la oreja. Parece un banco, dijo, cosa que hizo que Rachel riera. Sin embargo, se interrumpió enseguida y echó un rápido vistazo por encima del hombro, como si temiera que pudiese llegar alguien y reprenderla por haberse reído. ¿Qué hacen aquí?, preguntó Ian con curiosidad. ¿Celebran las reuniones importantes? Así es, respondió ella, pero también otras cosas, ¿sabes? Las reuniones anuales se ocupan de temas que tienen que ver con, supongo que tú los llamarías principios. Nosotros los llamamos fe y práctica. Tenemos libros revisados muy a menudo que pretenden reflejar el sentido actual de la reunión y consultas. Sonrió de repente y a Ian le dio otro vuelco el corazón. Supongo que no tendrías problemas en reconocer las consultas, ya que se parecen bastante a tu descripción del examen de conciencia previo a la confesión. Ah, ya, dijo él con amabilidad, aunque sin el deseo de ahondar en la cuestión. Hace unos cuantos años que no se confesaba y no se sentía lo bastante pecador en ese momento como para preocuparse por ello. Y eso de la fe y la práctica, es ahí donde se dice que os tenéis que unir al ejército continental, aunque seáis contrarios a las armas. Se arrepintió al instante de haberlo preguntado. A Rachel se le oscureció un poco la mirada, aunque solo fue un instante. Cogió aire con fuerza por la nariz y miró a Ian. No, eso sería una opinión formal. Los amigos debaten todos los posibles puntos que hay que considerar antes de emitir una opinión, ya sea positiva o no. Rachel vaciló de manera casi imperceptible antes del no, pero Ian se dio cuenta. Acercó una mano, le quitó el alfiler de sombrero, le colocó bien el sombrero de paja, que se le había ladeado un poco, y luego, con delicadeza, volvió a ponerle el alfiler. Y si resulta que al final es no y no encontramos ninguna reunión que nos acepte, muchacha, ¿qué hacemos? Raquel apretó los labios, pero miró a Ian directamente a los ojos. A los amigos no los casa la reunión, ni tampoco ningún sacerdote o predicador. Se casan el uno al otro, y tú y yo nos casaremos el uno al otro. Trago saliva como sea. Las burbujitas de duda que había notado durante todo el día en el estómago empezaron a estallar. Ian se tapó la boca con una mano para contener un eructo. Los nervios siempre le afectaban el estómago, hasta el punto de que ni siquiera había podido desayunar. Se volvió un poco por educación y contempló las dos figuras que en ese momento doblaban una esquina a lo lejos. Oh, ahí está tu hermano, y para ser cuaquero no tiene mal aspecto. Denzel iba ataviado con el uniforme de los soldados continentales y parecía tan avergonzado como un perro de caza, con un lazo atado al cuello. Ian, sin embargo, contuvo la risa y se limitó a saludar con la cabeza a su futuro cuñado, cuando éste se detuvo ante ellos. La prometida de Denzel no tenía tantos escrúpulos. Aquí está guapísimo, cacareó Dottie, al tiempo que retrocedió un paso para admirarlo. Denzel carraspeó y se subió las gafas. Era un hombre pulcro, no especialmente alto, pero sí de hombros anchos y antebrazos robustos. El uniforme le sentaba muy bien, pensó Ian, y así se lo dijo. Intentaré que mi aspecto no engorde mi vanidad, se limitó a decir Denzel. ¿Tú no eres soldado también, Ian? Ian negó con la cabeza sonriendo. No, Denny,
Yo no podría ser soldado de ninguna clase, pero soy un explorador bastante decente. Se dio cuenta de que Denzel examinaba su rostro y seguía con la mirada la doble línea de puntos tatuados que perpenteaba por sus pómulos. Eso esperaba. Denzel relajó un poco los hombros. Los exploradores no tienen que matar al enemigo, ¿verdad? No, en realidad somos nosotros los que decidimos, le aseguró Ian muy serio. Podemos matar al enemigo si queremos, pero solo por diversión. ¿Sabes? En realidad no cuenta. Denzel se quedó perplejo al escucharlo, pero Rachel y Dottie se echaron a reír al final. Sonrió muy a su pesar. Llegas tarde, Denny, repuso Rachel, cuando el reloj de la torre dio las 10. Henry ha tenido complicaciones. Denzel y Dottie le habían ido a despedirse del hermano de Dottie. Henry, que aún estaba convaleciente de la operación que le habían practicado el propio Denzel y la tía de Ian, Claire, podríamos decirlo así, sí, afirmó Dottie, pero no de tipo físico. La expresión burlona había desaparecido de su rostro, aunque aún se adivinaba un débil centelleo en los ojos. Está enamorado de Mercy Woodcock. ¿Su casera? Bueno, el amor normalmente no es una enfermedad fatal, ¿verdad? Preguntó Ian, arqueando una ceja. No, a menos que te llames Montesco o Capuleto, aclaró Denny. El problema es que si bien Mercy también lo ama, puede que su esposo aún siga vivo y puede que no. Y hasta que averigüe si está muerto, añadió Dottie, al tiempo que apenas alzaba un hombro. O vivo, dijo Denny, mirándola de reojo, siempre queda esa posibilidad. Yo tengo mis dudas, contestó Dottie con cierta brusquedad. La tía, quiero decir, la amiga Claire, atendió a un hombre llamado Walter Woodcock, que había resultado herido en Ticonderoga, y dijo que ya entonces estaba moribundo y que luego se lo habían llevado prisionero. Se atascó un poco con la última palabra, e Ian recordó de repente que el hermano mayor de Dottie, Benjamin, también era prisionero de guerra. Denzel vio la sombra que cruzaba por el rostro de su prometida y le cogió la mano con suavidad. Tus dos hermanos superarán las pruebas que les han sido impuestas, dijo. Tras las gafas, la observó con una mirada afectuosa. Igual que nosotros. Dorotea, los hombres mueren de vez en cuando y los gusanos se los comen, pero no de amor. ¡Ja! Exclamó Dottie, aunque muy a su pesar le dedicó una sonrisa. De acuerdo, entonces adelante. Tenemos muchas cosas que hacer antes de marcharnos. Para sorpresa de Ian, Denzel asintió. Sacó unos papeles doblados que llevaba en la pechera y tras dar media vuelta subió el escalón que conducía a la puerta del centro de reunión. Ian creía que habían elegido aquel lugar para encontrarse solo porque era cómodo. Tenía pensado alcanzar a su tío y a la tía Claire en la carretera que iba a Coral Ferry, pero se había retrasado para ayudar a cargar, ya que Denny, Dottie y Rachel viajaban en una carreta repleta de material médico. Denzel, sin embargo, parecía que tenía algo que hacer en la reunión anual de Filadelfia. ¿Acaso buscaba consejo acerca de cómo casarse en tanto que cuaquero sin desacatar el... ¿cómo se llamaba? ¿Edicto? No, Rachel había dicho que era una opinión, pero una opinión de peso, sin desacatar la opinión sobre el apoyo a la rebelión. Les va a entregar su declaración, su testimonio, dijo Dottie con aire despreocupado, al ver la perplejidad en el rostro de Ian. Lo ha escrito todo, es decir, porque cree que es correcto hacer lo que está haciendo. Se lo va a entregar al secretario de la reunión anual y va a solicitar que se comente y discuta su punto de vista. ¿Y crees que lo harán? Oh, desde luego, repuso Rachel. Puede que no estén de acuerdo con él, pero no lo van a hacer callar. Y les deseo buena suerte si lo intentan, añadió medio entre dientes. Se sacó un pañuelo del escote muy blanco en contraste con su piel de color tostado y se enjugó las gotitas de sudor que le bañaban las sienes. Ian, de repente, la deseó con toda su fuerza y sin proponérselo echó un vistazo al reloj de la torre. Tendría que marcharse dentro de muy poco y esperaba poder disfrutar antes de una maravillosa hora a solas con Rachel.
Dorotea aún tenía la mirada fija en la puerta de Denny acababa de cruzar. Es tan adorable, dijo en voz baja, como si hablara consigo misma. Luego miró a Rachel algo cohibida. Se sentía fatal por ir a ver a Henry vestido con ese uniforme. Añadió en tono de cierta disculpa, pero es que era tan tarde. ¿Se molestó tu hermano?, preguntó Rachel con cordialidad. Dottie bajó las cejas. Bueno, digamos que no le gustó, admitió, pero tampoco es que no supiera que somos rebeldes. Se lo dije ya hace tiempo, añadió mientras relajaba un poco la expresión. Y es mi hermano, no me va a repudiar. Ian se preguntó si podría decirse lo mismo del padre de Dottie, pero se abstuvo de preguntárselo, ya que Dottie no había mencionado al duque en ningún momento. En realidad, Ian no estaba escuchando los problemas de la familia de Dottie. La inminente batalla y todo lo que debía hacer de inmediato ocupaban por completo su mente. Intercambió una mirada con Rachel y sonrió. Ella le devolvió la sonrisa, y de pronto al mirarlo desapareció de su rostro cualquier vestigio de preocupación. Él también tenía cosas en las que pensar, claro, preocupaciones y problemas, en lo más profundo de su alma. Sin embargo, se hallaba la fuerza del amor de Rachel y de lo que ella le había dicho. Las palabras centelleaban como una moneda de oro en el fondo de un pozo de agua turbia. Nos casaremos el uno al otro. Principio de incertidumbre. Tal y como Jamie me explicó por el camino mientras salíamos de Filadelfia, el problema no residía en encontrar a los británicos, sino en sorprenderlos con los hombres y el material bélico suficiente como para poder hacer algo. Se han marchado con varios cientos de carretas y un gran número de legitimistas que no se sentían del todo seguros en Filadelfia. Clinton no puede protegerlos y luchar al mismo tiempo. Debe viajar lo más rápido posible, y eso significa que irá por la carretera más recta. Bueno, lógicamente no va a huir a campo otra vez, admití. ¿Sabéis? Y me refiero al general Washington, claro de qué fuerzas dispone. Jamie alzó un hombro y espantó con el sombrero un tábano enorme. Unos 10.000 hombres, puede que más. Fergus y Germain los han estado observando mientras se preparaban para marcharse, pero supongo que no es fácil hacerse una idea del número cuando salen soldados hasta de los callejones. Ya, y a ver, ¿cuántos hombres tenemos nosotros? Al decir nosotros, tuve una extraña sensación que se extendió como una ola hasta la parte baja del cuerpo, algo entre la aprehensión que obliga a meter la cola entre las piernas y la excitación que se adentra peligrosamente en el terreno sexual. No podía decirse que nunca antes hubiera experimentado la euforia de la guerra, pero había transcurrido mucho tiempo y ya casi lo había olvidado. Menos que los británicos, dijo Jamie, en tono de despreocupación, pero no sabremos cuántos hasta que se hayan reunido las milicias, y espero que no sea demasiado tarde cuando lo averigüemos. Me miró de reojo y me di cuenta de que se estaba preguntando si debía o no añadir algo más. Sin embargo, no habló, se limitó a encogerse de hombros y a acomodarse en la silla de montar, al tiempo que de nuevo se ponía el sombrero. ¿Qué? Pregunté mientras ladeaba la cabeza para mirarlo desde debajo del ala de mi ancho sombrero de paja. ¿Me ibas a preguntar algo? ¿No? Bueno, sí, iba a hacerlo, pero entonces he pensado que si supieras algo al respecto, si supieras lo que nos va a ocurrir en los próximos días, me lo habrías dicho. Te lo habría dicho, sí. En realidad, no sabía si lamentarme por la falta de conocimientos en ese sentido o no. Si pensaba en esas ocasiones en las que había creído que conocía el futuro, me daba cuenta de que no lo conocía lo bastante bien. Si que viniera a cuento, pensé en Frank y en Jack Randall, el negro. Sujeté las riendas con tanta fuerza que mi yegua sacudió la cabeza y resopló espantada. Jamie se volvió para mirar, sorprendido también, pero le hice un gesto vago con la mano y me incliné hacia adelante para darle una palmadita en el cuello al animal, a modo de disculpa. Un tábano, me justifiqué. El corazón me latía bastante desbocado bajo el corsé, pero respiré hondo, varias veces hasta que se tranquilizó. No tenía intención de comentarle a Jamie esa idea repentina que me acababa de pasar por la mente, pero tampoco podía dejar de pensar en ella.
Estaba convencida de que Jack el Negro era el quinto bisabuelo de Frank. Su nombre aparecía allí en el árbol genealógico que Frank me había enseñado tantas veces, y de hecho era antepasado de Frank. En teoría, era el hermano menor de Jack. Sin embargo, ¿quién había engendrado la línea de sangre de la cual descendía Frank? Aunque había muerto antes de poder casarse con su amante embarazada, a petición de su hermano, Jack se había casado con Mary Hawkins y de esa forma había dado su nombre y legitimidad al hijo de la joven. Eran muchos los detalles escabrosos que no aparecían en esos árboles genealógicos. Pensé, Brianna era en teoría hija de Frank y lo era por amor, aunque la nariz larga y afilada y el color encendido del cabello del hombre que cabalgaba junto a mí dejaban muy claro de quién era la sangre que corría por las venas de Brianna. Pero yo estaba convencida de que conocía el futuro, y por culpa de ese conocimiento erróneo le había impedido a Jamie matar a Jack el Negro en París, con la excusa de que si lo mataba, Frank tal vez no llegara a nacer nunca. ¿Qué habría ocurrido entonces si Jamie hubiera matado a Jack? Me pregunté mientras miraba a Jamie de reojo. Cabalgaba muy erguido y recto en su silla, absorto en sus pensamientos, pero con un aire expectante. Ya se había disipado el temor que aquella mañana nos había atenazado a los dos. Podrían haber ocurrido muchas cosas y otras podrían no haber sucedido. Randall no habría maltratado a Fergus, Jamie no se habría batido en duelo con él en el Bois de Boulogne, y tal vez yo no habría perdido nuestro primer bebé, la pequeña Faith. Bueno, lo más probable es que sí, porque el aborto tiene por lo general una fase fisiológica y no emocional, por mucho que las novelas románticas se empeñen en describirlo así. La memoria de esa pérdida, sin embargo, estaba para siempre unida al duelo en el Bois de Boulogne. Dejé a un lado con firmeza esos recuerdos y desvié la mente de ese pasado conocido a medias hacia el completo misterio que era el futuro. Pero justo antes de que las imágenes se apagaran del todo, vi de refilón una idea fugaz. ¿Y el niño? El niño que había engendrado Mary Hawkins y Alexander Randall, el verdadero antepasado de Frank, era muy posible que siguiera vivo. En ese preciso instante, el escalofrío que había experimentado antes regresó. En esa ocasión, para subirme por la columna desde la parte baja de la espalda. ¡Denis! El nombre pareció cobrar vida desde el pergamino de un árbol genealógico, en forma de letras escritas a mano, que pretendían destacar un hecho y al mismo tiempo ocultar casi todo lo demás. Sabía que se llamaba Denis, y si no me equivocaba era el cuarto bisabuelo de Frank, y eso era todo lo que sabía, y con toda probabilidad, ¿cuánto llegaría a saber de él? Ardía en deseos de que así fuera. En silencio le deseé buena suerte a Denis y ocupé mi mente en otros asuntos. El buen pastor. 20 malditos kilómetros. La hilera de carreteras se extendía en ambas direcciones hasta donde alcanzaba la vista y levantaba una nube de polvo que ocultaba las mulas que casi 1 kilómetro más adelante doblaban una curva de la carretera. Quienes avanzaban penosamente a pie a ambos lados de las carretas estaban cubiertos por una fina capa de polvo marrón. Lo mismo que William, aunque trataba de mantenerse lo más lejos posible de aquella lenta cabalgata. Era media tarde de un día muy caluroso y la marcha se había iniciado antes del amanecer. William se detuvo para sacudirse el polvo de los faldones de la casaca y para beber un sorbo de agua de su cantimplora, que le dejó un regusto metálico. Cientos de refugiados, cientos de seguidores del campamento, todos con paquetes, bultos y carretillas, más algún que otro caballo mula cargado hasta los topes, que por algún motivo había escapado a la codicia de los carreteros del ejército. Llenaban ese espacio de 20 kilómetros entre las dos unidades principales del ejército. Se extendían formando una masa irregular que le recordó la plaga de langosta de la que hablaba la Biblia. ¿En qué libro? El Éxodo, quizá, no lo recordaba, pero la imagen le pareció muy oportuna. Algunos se volvían de vez en cuando para mirar por encima del hombro. William se preguntó si era por miedo a que alguien los persiguiera o porque pensaban en lo que habían dejado atrás.
Ya hacía mucho que la ciudad no se veía. Bueno, si existía algún peligro de que quedaran convertidos en estatua de sal, sin duda sería debido al sudor y no a la nostalgia, pensó, mientras se pasaba la manga por el rostro por enésima vez. Él también ardía en deseo de sacudirse el polvo del Filadelfia de las botas y no volver a recordarlo nunca más. De no haber sido por Arabella Jane, casi con seguridad ya lo habría olvidado. Desde luego deseaba olvidar el resto de los sucesos de los últimos días. Tiró de las riendas y condujo a su caballo de vuelta hacia la horda que avanzaba con muchas dificultades. Podría haber sido peor, de hecho lo había sido. A punto habían estado de mandarlo de vuelta a Inglaterra o al norte, para reunirse en Massachusetts con los otros soldados del ejército de la Convención. Gracias a Dios que su padre, es decir, Lord John, se corrigió con decisión. Lo había obligado a aprender alemán, aparte de francés, italiano, latín y griego. Además de las divisiones que estaban bajo el mando de Sir Henry y Lord Cornwallis, el ejército incluía un numeroso cuerpo de tropas mercenarias bajo el mando del general von Knyphausen, prácticamente todas procedentes de Cassel, cuyo dialecto William hablaba sin problemas. Qué bueno por William, porque a mí no me sale. Había hecho falta insistir bastante, pero al final había conseguido convertirse en uno más de las decenas de ayudas de campo de Clinton. Le había encomendado la tediosa tarea de recorrer de un lado para el otro la pesada columna en movimiento, recogiendo informes, entregando despachos y solucionando las pequeñas dificultades que pudieran presentarse por el camino, que más o menos eran constantes. Llevaba un registro mental de donde se encontraban los distintos médicos, cirujanos y camilleros, y vivía aterrorizado ante la posibilidad de que le tocara ayudar en el parto de alguna de las seguidoras del campamento, pues en la columna viajaban por lo menos 50 mujeres en muy avanzado estado de gestación. Tal vez fuera la proximidad de esas mujeres grávidas y pálidas que llevaban sus hinchados vientres como si fueran bultos cuyo peso equilibraban con los otros bultos cargados a la espalda, lo que hizo que William pensara en... Sin duda, las rameras sabían qué hacer para evitar los embarazos, ¿no? No recordaba que Arabella Jane no hubiera hecho nada, aunque con lo borracho que estaba tampoco habría sido consciente. William pensaba en ella cada vez que se tocaba la zona del pecho donde debería estar su gola. Si le preguntaban, diría que la había dejado con el resto del uniforme y se le había olvidado. Sin embargo, a juzgar por la cantidad de veces que Arabella Jane aparecía en su mente, era obvio que no hacía más que toquetearse el pecho. Perder la gola le había costado un desagradable rapapolvo de 5 minutos sobre su personalidad, atuendo, higiene y defectos personales por parte de la ayuda de campo de Clinton, el capitán Duncan Drummond, más una multa de 10 chelines por no llevar el uniforme reglamentario. No le tuvo en cuenta a Arabella Jane ese dinero. Reparó en que estaba atento a la posibilidad de encontrarse con el capitán Harkness. No recordaba lo bastante de su encuentro con él la noche anterior como para saber a qué regimiento pertenecía, pero tampoco había tantas compañías de dragones en el ejército. Estaba retrocediendo por la columna en ese momento en mitad de su ronda diaria a lomos de Visigoth, un enorme y vigoroso caballo castrado. El animal no estaba conforme con aquel paso lento, por lo que no dejaba de moverse entre las piernas de William, como si quisiera comenzar a galopar. Este, sin embargo, lo obligaba a ir al trote ligero. Saludaba con una inclinación a cada compañía y miraba a cabos y a sargentos por si tenían alguna dificultad o necesitaban ayuda. «Enseguida llegue el agua», les gritó un grupo de legitimistas refugiados, que parecían especialmente exhaustos. Los refugiados se habían detenido al borde de la carretera y estaban descansando a la escasa sombra procedente de unos cuantos robles jóvenes y de su carro, en el que habían amontonado de forma precaria sus pertenencias. Esa afirmación hizo que las mujeres lo miraran,
esperanzadas desde debajo del ala de sus sombreritos y que el caballero se pusiera en pie y le indicara por señas que se detuviera. William frenó y reconoció al señor Endicott, un próspero mercader de Filadelfia, y a su familia. Había asistido a una cena en casa de los Endicott y había bailado con las dos hijas mayores del mercader en varias fiestas. Para servirlo, señor, dijo mientras se quitaba el sombrero con una reverencia y luego saludaba a las damas. Señorita Sally, su más humilde servidor, señorita Peggy. La señorita Peggy Endicott, de 9 años, se puso de color rosa como una fresa aún no madura ante aquel saludo especialmente dirigido a ella. Sus hermanas mayores intercambiaron una mirada por encima de su cabeza y arquearon las cejas. ¿Es cierto, Lord Ellesmere? Preguntó Endicott, que nos persiguen muy de cerca los rebeldes. El hombre tenía en la mano un gran pañuelo de franela roja, con el que se secaba el sudor de su redondo rostro. Es una posibilidad que preocupa mucho a las damas. Las damas no tienen por qué inquietarse, señor, dijo William, tranquilizándolo. Están ustedes bajo la protección del ejército de su majestad, como saben. Sí, bueno, eso lo sabemos, repuso el señor Endicott, algo irritado, o lo deseamos como mínimo. Desde luego, no estaríamos aquí si no fuera así, se lo aseguro. Pero, ¿tiene usted noticias acerca del paradero de Washington? Eso es lo que quiero saber. Visigoth cambió el peso de lado y se movió inquieto, como si deseara marcharse de allí. Pero William lo obligó a girar la cabeza y chasqueó la lengua para reprenderlo. Vaya, pues sí, señor, respondió en tono respetuoso. Hemos encontrado a varios desertores del campamento rebelde que llegaron anoche. Dicen que Washington está reuniendo a sus tropas, sin duda con la esperanza de atraparnos, pero dispone de apenas 2000 militares, más unas pocas desorganizadas compañías de la milicia. El señor Endicott pareció algo más tranquilo al escuchar aquellas noticias, pero las muchachas y su madre no. La señora Endicott le tiró de la manga a su esposo y murmuró algo. El señor Endicott se puso aún más rojo. Te he dicho que ya me encargo, mujer, le espetó. El señor Endicott se había quitado la peluca debido al calor y llevaba un pañuelo de seda con estampados de topos, atado a la cabeza para protegerse del sol. El pelo gris lo llevaba muy corto, bajo el borde del pañuelo le asomaban minúsculos pelillos, como si fueran las antenas de insectos enfadados. La señora Endicott apretó los labios con fuerza, pero se retiró y sacudió la cabeza con un discreto gesto de afirmación. La señorita Peggy, sin embargo, envalentonada por el hecho de que el capitán Ellesmere le había dedicado una atención especial, se lanzó hacia adelante y le cogió un estribo. Visigoth vio con el rabillo del ojo el repentino movimiento del vestido de algodón y dio un brusco respingo. Peggy chilló, tropezó al retroceder y salió volando. El resto de las Endicott empezaron a chillar al unísono, pero no había nada que William pudiera hacer al respecto. Obligó al caballo a girar la cabeza y lo sujetó con fuerza, mientras Visigoth corcoveaba y daba vuelta, hasta que se fue calmando, aunque sin dejar de resoplar y pifiar. William oyó los comentarios soeces y burlones de los soldados de una columna de infantería que pasaba por allí en aquel momento, cuyos integrantes tuvieron que desviarse para esquivarlo. ¿Se encuentra bien la señorita Peggy? Preguntó respirando con esfuerzo tras conseguir regresar con su caballo al borde de la carretera. La señorita Anne Endicott estaba junto a la arcén, esperándolo. El resto de la familia se había batido en retirada y le llegó un sonoro lamento desde detrás de la carreta. Aparte de haber recibido una zurra de su papá por conseguir que casi la maten, sí, contestó la señorita Endicott en tono burlón. Se acercó un poco sin perder de vista a Gott, pero el caballo estaba bastante tranquilo en ese momento y bajó el cuello para comer un poco de hierba. Lamento ser el responsable de su aflicción, dijo William cortésmente. Se metió la mano en el bolsillo, pero lo único que encontró fue un pañuelo arrugado y una moneda de 6 peniques.
Le entregó la moneda a Anne, sonriendo. Dele esto, ¿quiere? Con mis disculpas. Lo superará, afirmó Anne, pero de todas formas cogió la moneda. Echó un vistazo por encima del hombro y luego se acercó un paso más y habló muy deprisa. Yo empezó, no sé cómo decirlo, Lord Ellesmere. Como ve, se nos ha roto una rueda de la carreta y mi padre no puede arreglarla, pero se niega a abandonar nuestras pertenencias. Mi madre está aterrorizada porque cree que los hombres de Washington nos alcanzarán y nos capturarán. La joven fijó en William sus ojos oscuros, muy bonitos por cierto, y le dedicó una intensa mirada. ¿Podría usted ayudarnos, por favor? Eso era lo que quería pedirle mi hermana pequeña. Ah, ¿y cuál es exactamente el problema de...? Bueno, da igual, vayamos a echar un vistazo. A Gott no le haría ningún daño descansar unos minutos, de modo que William desmontó y ató al caballo a uno de los árboles, y luego siguió a la señorita Endicott hasta la carreta. Estaba cargada hasta los topes con la misma clase de cachivaches variados que había visto en los muelles un par de días atrás. Un reloj de pie sobresalía de entre una pila de ropa y sábanas, y un feo orinal de barro cocido compartía espacio con pañuelos, medias y lo que con toda probabilidad era el joyero de la señora Endicott. La imagen de aquel batiburrillo concreto, sin embargo, le provocó un repentino escalofrío. Aquello eran los restos de un hogar real en el que había estado una vez, los trastos y tesoros de una familia a la que conocía y apreciaba. Había oído aquel mismo reloj con su corona de metal trabajado dar las 12 justo antes de robarle un beso a Anne Endicott entre las sombras del recibidor de su padre. Notó las melodiosas campanadas, don, don, en lo más profundo de las entrañas. ¿A dónde irán? Le preguntó en voz baja, al tiempo que le ponía una mano en el brazo. Ella se volvió ruborizada, atribulada y con algunos mechones de cabello oscuro asomando bajo la cofia, aunque con una expresión altiva. No lo sé, contestó en el mismo tono de voz. Mi tía Platt vive en un pueblo pequeño cerca de Nueva York, pero no sé si podremos ir tan lejos. Tal y como estamos, señaló con la barbilla la pesada carreta rodeada de bolsos y bultos a medio de envolver. Quizá encontremos un lugar seguro algo más cerca. Algo más cerca de donde vive mi tía y podamos quedarnos allí mientras mi padre arregla asuntos. Apretó los labios con fuerza y William se dio cuenta de que si la joven mantenía la compostura era solo gracias a un tremendo esfuerzo, y de que si le brillaban tanto los ojos era porque los tenía llenos de lágrimas. Le cogió una mano y se la besó con delicadeza. Los ayudaré, dijo, pero del dicho al hecho va un buen trecho. Si bien el eje de la carreta estaba intacto, una de las ruedas había chocado con una roca que sobresalía del suelo, y no solo se había roto, sino que además había perdido la fina llanta de hierro con la que las pinas se habían soltado, al no estar lo que se dice bien encoladas. La rueda estaba hecha pedazos sobre la hierba. Una alegre mariposa negra y naranja se posó en el centro de aquel montón de piezas y se dedicó a aletear con pereza. Los temores de la señora Endicott no carecían de fundamento, ni tampoco el miedo del señor Endicott, que trataba de disimularlo, aunque sin demasiado éxito, tras su irritación. Si se detenían durante mucho tiempo y acababan quedándose atrás, incluso en el caso de que las tropas regulares de Washington estuvieran avanzando demasiado rápido como para perder el tiempo en saqueos, siempre había personas sin escrúpulos merodeando cerca de un ejército, del que fuera. William dedicó unos respetuosos instantes a analizar la situación, lo cual permitió al señor Endicott, aún muy rojo, pero más tranquilo, salir de aquel enredo familiar seguido de su hija Peggy, también muy roja y con la cabeza gacha. William saludó al mercader con la cabeza y le hizo un gesto para que lo acompañara para ver los daños, donde las mujeres no podían oírlos. ¿Va usted armado, señor? Le preguntó William en voz baja. Endicott palideció considerablemente. La nuez le subió y le bajó por encima del sucio collarín de cuero. Tengo una escopeta que era de mi padre, dijo en voz tan baja que apenas resultaba audible, pero hace 20 años que no se usa. Dios, pensó William horrorizado. Él mismo se sentía desnudo y tenso cuando no llevaba armas.
Endicott debía de tener por lo menos 50 años y estaba allí solo con 4 mujeres a las que proteger. Le buscaré ayuda, señor, declaró con firmeza. El señor Endicott respiró muy, muy hondo. William pensó que el pobre hombre era capaz de echarse a llorar si se veía obligado a hablar, por lo que dio media vuelta sin tardanza y se acercó a las mujeres hablando mientras caminaba. Tiene que haber algún tonelero o carretero en la columna. Ah, allí está el repartidor de agua, afirmó, al tiempo que le tendió una mano a Peggy. ¿Me acompaña usted a buscarlo, señorita Margaret? Estoy seguro de que se detendrá al ver una cara bonita. La niña no sonrió, pero resopló, se limpió la nariz en la manga, se irguió y le dio la mano. Si había algo que caracterizaba a la señorita Endicott era su valentía. Una mula con cara de aburrida tirada de un carro cargado con varios toneles de agua. Iba recorriendo despacio la columna y el conductor paraba cada vez que alguien lo llamaba. William entró con aire resuelto en la columna. Tras coger por precaución a la frágil Peggy en brazos para satisfacción de la niña, y envió al repartidor de agua a atender a los Endicott. Luego, quitándose el sombrero ante las damas, montó de nuevo y se dirigió carretera abajo en busca de un tonelero. El ejército viajaba con suficientes artesanos como para cubrir las necesidades de varios pueblos, además de los llamados hombres de refuerzo: toneleros, carpinteros, cocineros, herreros, herradores, carreteros, arrieros, porteadores y camilleros, por no hablar de la inmensa cantidad de lavanderas y costureras que se encontraban entre los seguidores del campamento. No tardaría mucho en encontrar a un tonelero o a un carretero y convencerlo para que echara una mano a los Endicott. Levantó la vista hacia el sol, casi las 3. El ejército avanzaba con brío, aunque eso no significaba que se desplazara a gran velocidad. Sin embargo, Clinton había dado órdenes de que siguieran avanzando otras 2 horas diarias, lo cual era un esfuerzo bajo aquel calor sofocante. Otras 2 horas antes de acampar. Con suerte, los Endicott podrían estar en plena forma para entonces y podrían proseguir por la mañana. Un alboroto de cascos y silbidos de la infantería lo distrajo unos segundos y se volvió para echar un vistazo por encima del hombro, con el corazón desbocado. Dragones con los penachos revoloteando al viento. Frenó y dirigió a Gott directamente hacia ellos, observando uno a uno los rostros mientras iba recorriendo la columna de a 2. Varios de los dragones se lo quedaron mirando y un oficial irritado le indicó por señas que se marchara, pero William lo ignoró. Una vocecilla surgida de algún rincón de su mente le preguntó qué iba a hacer si encontraba a Harks entre aquellos hombres, pero también a ella la ignoró. Llegó hasta el final de la compañía, rodeó el extremo y empezó a subir por el otro lado, mirando por encima del hombro en mirada a algunos furiosos, otros burlones. No puede. ¿Reconocería a aquel tipo?, se preguntó. Estaba muy borracho. Aún así tenía la certeza de que Harkness sí lo reconocería a él. Para entonces todos los dragones lo estaban observando, aunque ninguno con expresión agresiva ni alarmada. El coronel tiró de las riendas y lo llamó. «Hola, Ellesmere. ¿Has perdido algo?» Entornó los ojos para protegerse del sol y distinguió el rostro jovial de Van Tarleton, que tenía las mejillas teñidas de rojo y sonreía bajo su exuberante casco con penacho. Le indicó con un gesto de la barbilla que se acercara, por lo que William hizo girar el caballo y se colocó junto al coronel. «Perdido exactamente no», dijo, «pero estoy buscando a un dragón al que conocí en Filadelfia, Harkness. ¿Lo conoces?» Van hizo una mueca. «Sí, está en el 26. Ese hombre es un calentorro, siempre detrás de la falda». «¿Y tú no?» Para ser exacto, Van no era un amigo íntimo, pero William había salido a emborracharse con él 1 o 2 veces, cuando estaban en Londres. En realidad, Van no bebía mucho, pero tampoco le hacía falta. Era la clase de hombre que siempre parecía un poco ebrio. Tarleton se echó a reír. Tenía las mejillas encendidas por el calor y los labios rojos como los de una joven. «Sí, pero lo único que le importa a Harkness son las mujeres. Una vez se lo hizo con 3 a la vez, en un burdel.
William reflexionó unos momentos. Bueno, a mí se me ocurre que hacer con dos quizás, pero ¿para qué sirve la tercera? Pan, que debía de tener unos 4 años más que William, le dedicó la clase de mirada compasiva que se reserva a los hombres que aún son vírgenes, o a los solteros sin remedio, y luego se apartó riendo. Cuando William le dio un puñetazo en el brazo, de acuerdo, dijo William. Aparte de eso, estaba buscando a un tonelero o a un carretero. ¿Hay alguno por aquí cerca? Tarleton se puso bien el casco y se negó con la cabeza. No, pero seguro que por ahí tiene que haber alguno, afirmó mientras señalaba despreocupadamente a la caravana de carros repleto de bultos. ¿En qué regimiento andas estos días? Preguntó. Luego frunció el ceño al contemplar a William como si acabara de darse cuenta de que le faltaba algo. ¿Dónde está tu espada y tu bola? William rechinó los dientes, que rechinaron de verdad, de tanto polvo grueso que flotaba en el aire, e informó a Tarleton de su situación utilizando el mínimo indispensable de palabras. No mencionó dónde ni en qué circunstancia había perdido la gola, y tras un breve saludo de despedida dirigió al coronel. Tiró de las riendas y recorrió de nuevo la columna en sentido contrario. Respiraba como si acabara de cruzar corriendo el puente de Londres y notaba pequeñas descargas eléctricas en sus brazos y piernas, que le daban breves sacudidas en la base de la columna vertebral. La conversación con Tarleton había avivado la rabia que le provocaban a William su propia situación, pero en vista de que no podía hacer lo más mínimo al respecto, se concentró en lo que le gustaría hacerle a Harkness si por casualidad se topaba con el regimiento número 26 de dragones ligeros. Movido por un impulso, se llevó una mano al pecho y su repentina necesidad de actuar con violencia se transformó de inmediato en un igualmente repentino deseo que lo dejó un poco aturdido. Justo entonces recordó que lo había llevado hasta allí en primer lugar y tuvo la sensación de que la sangre se le agolpaba en las mejillas. Empezó a cabalgar algo más despacio para serenarse. Hankins podía esperar, los Endicott no. Pensar... Perdón, mi gato. Se me hizo perder. Pensar en aquella familia le causaba tristeza, y no solo porque le avergonzaba el hecho de haberse olvidado durante un instante de sus problemas. Al recordar a los Endicott en ese momento, se dio cuenta de que durante los minutos que había pasado con ellos, ocupándose de sus problemas, se había olvidado. Se había olvidado del peso que le oprimía el corazón como si fuera plomo. Se había olvidado de quién era en realidad. ¿Qué habría hecho Anne Endicott de haberlo sabido? ¿Y sus padres? Incluso, bueno, no. Sonrió a pesar de su desasosiego. Estaba convencido de que Peggy ni se inmutaría, aunque le confesara que en realidad era un ratero o un caníbal, y menos aún si le dijera que era... Sin embargo, todas las otras personas a las que conocía, los Endicott solo eran una de las muchas familias legitimistas que lo habían acogido en su hogar, y él no había despedido como Dios manda de todos los demás, los que habían decidido quedarse en Filadelfia, porque se avergonzaba demasiado al verlos sabiendo cómo sabía la verdad. Echó un vistazo por encima del hombro. Los Endicott apenas se veían. Estaban sentados sobre la hierba, formando un alegre círculo, y compartían algo de comer. Notó una aguda punzada del dolor al ver la camaradería que los unía. Él nunca formaría parte de una familia decente, ni siquiera tenía la opción de aspirar a casarse con una mujer de modestos orígenes como Anne Endicott. El padre de Anne podía arruinarse, podía perder toda su fortuna y hasta su negocio. La familia podía sumirse en la pobreza, pero no dejarían de ser quienes eran, porque seguirían siendo valientes y llevando su nombre con orgullo. Él no. El nombre que llevaba no le pertenecía. Bueno, podía casarse, admitió a regañadientes, mientras se abría paso muy despacio entre un grupo de seguidores, pero solo una mujer que no buscara más que su título y su dinero lo aceptaría. Y casarse en esas condiciones, a sabiendas de que la propia esposa lo despreciaría, y de qué pasaría a sus hijos su sangre mancillada.
Esos morbosos pensamientos quedaron interrumpidos de repente cuando apareció un pequeño grupo de artesanos que avanzaban con dificultad junto a una enorme carreta en la que sin duda llevaban sus utensilios. William se abalanzó sobre ellos como haría un lobo sobre un rebaño de asustadas ovejas, y sin miramientos atrapó un gordo carretero, a quien persuadió mediante amenazas y sobornos para que montara con él a caballo, y de ese modo regresó con su presa junto a los Endicott. Con el ánimo más sereno, después de que los Endicott le expresaran su gratitud, William se dirigió de nuevo hacia el norte, rumbo a la vanguardia del ejército, al campamento y a su cena. Absorto, mientras pensaba en pollo asado y salsa de carne, comía con el personal de Clinton, por lo que comía muy bien. No advirtió de inmediato que otro jinete lo había alcanzado y que cabalgaba junto a él al mismo paso. Un peñique por sus pensamientos, dijo una voz agradable que le resultaba un tono familiar. William se volvió y se encontró con el rostro sonriente de Dennis Randall Isaacs. William contempló a Randall Isaac con una mezcla de fastidio y curiosidad. En pocas palabras, ese hombre lo había abandonado en Quebec un año y medio atrás y se había esfumado, por lo que William había tenido que pasar el invierno atrapado por la nieve entre monjas y voyageurs. La experiencia le había servido para mejorar su francés y su habilidad en la caza, pero no en el genio. Capitán Randall Isaac, repuso a modo de saludo, aunque con bastante frialdad. El capitán no se dejó amilanar por el tono y le dedicó una sonrisa radiante. Oh, ahora solo me llama Randall, afirmó. El apellido de mi padre, ya sabes. Lo de Isaac era un detalle hacia mi padrastro, pero dado que el pobre ya murió ahora, encogió un hombro y dejó que William llegara a la conclusión obvia, que un nombre que parecía judío no era la mejor base para un oficial ambicioso. Me sorprende verlo por aquí, prosiguió en tono de camaradería, como si hubieran coincidido en un baile al mes anterior. ¿Estuvo usted en Saratoga con Burgoyne? ¿No? William sujetó con más fuerza las riendas, pero se armó de paciencia y explicó su especial situación, por 20ª vez como mínimo. Randall asintió respetuoso. Mejor que Segando Eno en Massachusetts. Desde luego, dijo mientras echaba un vistazo a las columnas de soldados junto a las que iban pasando. ¿Tenía usted pensado volver a Inglaterra de todas formas? No, respondió William algo sorprendido. ¿Por qué? Para empezar, dudo que pueda, ya que estoy bajo palabra de honor, y en segundo lugar, ¿por qué iba a hacerlo? Sí, eso, ¿por qué? Pensó al tiempo que notaba una nueva punzada. Ni siquiera se había atrevido a reflexionar aún acerca de lo que le esperaba en Inglaterra, en Elwater, en Elsmere y en Londres. Oh, Dios, sí, eso, ¿por qué? Repitió Randall sus pensamientos sin saberlo. Parecía ensimismado. Bueno, aquí tampoco es que tenga muchas oportunidades de destacar, ¿verdad? Randall echó un rápido vistazo al cinturón de William, desprovisto de armas, pero apartó la mirada con la misma rapidez como si le pareciera una imagen en cierta manera vergonzosa, que lo era. Y según usted, ¿qué podría hacer yo en Inglaterra? Preguntó William, haciendo un gran esfuerzo para no perder los estribos. Bueno, es usted Conde, señaló Randall. William tuvo la sensación de que la sangre le subía por el cuello, pero no podía decir nada. Es usted miembro de la Cámara de los Lores. ¿Por qué no lo utiliza para conseguir algo? Métase en política. Dudo que su libertad bajo palabra de honor diga nada en ese sentido. Y mientras no volviera usted para unirse de nuevo al ejército, no creo que el viaje en sí supusiese problema alguno. No se me había ocurrido, dijo William, haciendo un gran esfuerzo por conservar los modales. No se le ocurría nada que le apeteciera menos que meterse en política, salvo que pudiera meterse en política y seguir siendo un farsante. Randall asintió cordialmente, sin dejar de sonreír. Tenía más o menos el mismo aspecto que la última vez que lo había visto, William. Cabello oscuro sin empolvar, recogido atrás, atractivo más que guapo. Esbelto sin llegar a ser delgado, de movimientos elegantes y una expresión permanente de jovial camaradería. No había cambiado mucho, a decir verdad, pero William sí. Ahora tenía 2 años más y bastante más experiencia, por lo que se sorprendió, pero al mismo tiempo se sintió orgulloso al ver que no se le escapaba lo que Randall estaba haciendo con él, jugárselo como si fuera una mano de besique,
o como mínimo intentándolo. Supongo que existen otras posibilidades, dijo mientras guiaba su caballo para esquivar un enorme charco de orina fangosa que se había acumulado en un hoyo de la carretera. La montura de Randall se detuvo para contribuir al caudal del charco. Randall siguió sentado con toda la serenidad posible en una situación así, pero no intentó hacerse oír por encima del chapoteo. Al final salió del barro y alcanzó a William antes de proseguir con la conversación. ¿Posibilidades? Su interés en el tema parecía sincero, y casi con seguridad lo era, pensó William. Pero, ¿por qué? ¿En qué estaba pensando usted? Preguntó. ¿Recuerda usted del capitán Richardson, verdad? Inquirió William de manera despreocupada, sin dejar de observar el rostro de Randall. Este arqueó un poco una ceja, pero por lo demás no reveló emoción alguna al escuchar aquel nombre. Oh, desde luego, respondió en el mismo tono. ¿Ha visto usted al bueno del capitán en los últimos tiempos? Sí, lo he visto hace un par de días. William se había calmado un poco, así que aguardó con interés lo que Randall tuviera que decir al respecto. Este, sin embargo, no parecía muy sorprendido, aunque su expresión de cordial indolencia se había transformado en algo menos amable. De hecho, William tuvo la sensación de que Randall se debatía entre preguntar sin rodeo qué quería Richardson o adoptar otra táctica. Darse cuenta de ello le pareció emocionante. ¿Está Lord John con Sir Henry? Preguntó Randall. Era un sequitur clarísimo que dejó perplejo a William, pero no vio motivos para no responder. No, ¿por qué iba a estar con él? Randall arqueó de nuevo la ceja. ¿Es que no lo sabía? El regimiento del duque de Parlour está en Nueva York. Ah, sí. William se quedó más atónito al escuchar esa noticia, pero se apresuró a recobrar la calma. ¿Y usted cómo lo sabe? Randall hizo un gesto vago con una mano de uñas perfectamente cuidadas, como si la respuesta a aquella pregunta fuera irrelevante, y tal vez lo fuera. Parlour ha salido de Filadelfia esta mañana con Sir Henry, le aclaró. Y dado que el duque ha reclamado que Lord John entre de nuevo en servicio, pensé que... ¿Qué ha dicho? Exclamó William. Su caballo sacudió la cabeza y resopló asustado. Pero William, le acarició el enorme cuello, aprovechando el gesto para ocultar el rostro durante unos instantes. ¿Su padre estaba allí? Estuve ayer en la casa de su señoría en Filadelfia, prosiguió Randall, y una mujer escocesa bastante rara, quien supongo que debe ser el ama de llaves, me dijo que su señoría se había marchado hacía varios días. Pero si usted no lo ha visto... Randall levantó la cabeza y miró al frente. Vio una nube de humo de leña que ya se levantaba entre los árboles, procedentes de las hogueras para cocinar, de aquellas en las que se calentaba agua para asearse y las de vigilancia que delimitaban el campamento, cada vez más grande. El penetrante olor especiado entró por la nariz de William e hizo que le empezaran a rugir el estómago. Hop, hop, rápido, paso ligero. William y Randall oyeron a su espalda la voz atronadora de un sargento y se apartaron para dejar pasar a una columna de infantería que marchaba en fila de a dos, y que en realidad no necesitaban exhortación alguna, pues los soldados no veían el momento de cenar y de dejar las armas para echarse a dormir. La pausa le proporcionó a William unos momentos para pensar. ¿Debía pedirle a Randall que cenara con él más tarde para intentar sonsacarlo? ¿O debía alejarse de aquel hombre lo más rápido posible con la excusa de que tenía que atender a Sir Henry? Pero, ¿y si Lord John estaba de verdad con Sir Henry en aquel preciso instante, además del maldito Hal, que era justo lo último que necesitaba William, dada la circunstancia? Randall también había utilizado la pausa para pensar, obviamente, y había tomado su propia decisión. Se acercó hasta donde estaba William y tras echar un rápido vistazo a su alrededor para asegurarse de que nadie lo estaba escuchando, se inclinó hacia él y le habló en voz baja. Se lo digo como amigo, Ellesmere. Entiendo que no tenga usted motivo para confiar en mí, pero espero que al menos me escuche. No tome parte, por el amor de Dios, en ninguna empresa que le proponga Richardson. No lo acompañe a ningún lado, bajo ningún concepto, y si puede evitarlo, no hable siquiera con él. Y tras esas palabras tiró de las riendas de su caballo,
lo expolió y se alejó al galope por la carretera en dirección contraria al campamento. Y hasta acá el capítulo 50. Espero que me hayan escuchado bien. Perdón por la interrupción del gato. Nos vemos, chicas. Como siempre, un placer.